Buen día a todos, espero que tengan mucha bendición, que su ánimo no caiga, sino que por el contrario, crezca más cada día considerando las promesas del Señor Jesús. Me alegra saludarles y compartir con todos ustedes esta clase. Padre Santo, queremos adorar tu nombre en todo momento con nuestras vidas, con lo que somos y lo que hacemos. Deseamos confesarte nuestros pecados y presentarlos en arrepentimiento, conscientes de cuán difícil es apartarnos por completo del pecado, pero confiamos en tu ayuda para que día con día logremos más crecer en santidad y así honrarte. Gracias, Señor bendito, por cuanto haces en nuestras vidas. Sigue obrando, te lo pedimos, y sigue atendiendo a nuestros hermanos en enfermedad y tribulación. Danos sabiduría para entender este capítulo y aprender lo que debemos poner en práctica como buenos hijos tuyos. Que nuestro entendimiento sea abierto para discernir lo que nos has de transmitir el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me ha dado mucho gusto haber recibido los testimonios de muchos de ustedes explicándome que ya no ven a sus familiares o amigos como personas santas o buenas por el hecho de que hagan cosas simplemente positivas. Ya han comprendido que una cosa es hacer lo bueno movidos por la aprobación personal o por un compromiso con el mundo, y otra cosa muy diferente es desear profunda y sinceramente honrar a Dios con sus vidas. Y es que en verdad uno se puede confundir cuando pone los ojos en las obras y no en la intención. Muchos de nosotros somos llevados al reto de aplaudir lo positivo y las acciones buenas de tanta gente. Por supuesto que lo haremos. Siempre apoyaremos las buenas obras, pero no hay que confundir lo bueno de lo santo. Las cosas que se dedican a Dios como adoración y como parte de una devoción porque sabemos que para Él fuimos hechos. Los hijos de Dios nunca deberíamos olvidar que Él nos ha creado y para Él vivimos. Los inconversos se entregan a las buenas obras, los buenos proyectos y hacen buenas cosas para tener una satisfacción y justificación en el mundo. Son movidos finalmente por ello y para ellos. Aquí debemos, por lo tanto, siempre mantenernos empáticos con quienes hagan lo bueno, sin dejar de dar nuestro ejemplo de rendición y servicio al Dios que adoramos. Y si creemos que ellos tienen bendiciones sin necesidad de entregarse a Dios, pues no confundamos porque sus bendiciones consisten en un bienestar aparente y que dura muy poco. Esa paz es relativa, frágil y a fin de cuentas temporal. En tal caso, luego de leer este método, hemos aprendido que esa distracción es un ataque del enemigo para que dejemos de valorar nuestra devoción y entrega al Padre Eterno, quien merece nuestro agradecimiento y honra. A continuación, abordando el capítulo número 15, veremos cómo Satanás ataca a los creyentes de acuerdo a su posición económica y a su clase social. Si hablamos en términos mundanos, algunos creyentes son pobres y otros son ricos. Algunos son poderosos y otros débiles. Algunos muy famosos y otros desconocidos. Cada posición en esta vida en la cual se desenvuelven los creyentes tiene sus peligros y tentaciones particulares. Satanás tienta a algunos creyentes en ciertas maneras especiales. Tiene sus tentaciones específicas para los ricos y poderosos, y otras tentaciones que utiliza en contra de los pobres. Por si usted pensaba que había más tentaciones para cierto grupo de personas por su clase social o por el nivel económico que tiene, le diremos que no es así. Las tentaciones las hay para todo mundo. Estamos gobernados por deseos y aspiraciones que afectan a todo tipo de persona. Si bien puede haber personas de diversos orígenes, características, cualidades y condiciones, todos están siendo llevados por la corriente del mundo que incita a siempre desear tener algo y aspirar a tanto como el mundo les ofrezca. En este capítulo tocaremos algunas maneras especiales en que Satanás ataca a los creyentes poderosos, influyentes y a los pobres. Número 1. Satanás trata de que los creyentes piensen que deben tener más éxito, que deben ser más influyentes, que deben ser más conocidos,
que logren obtener más dinero. El enemigo quiere que los creyentes piensen tanto en elevar su nivel de vida que se olviden de Dios. Satanás siempre ha usado esta táctica para distraer a los creyentes. Muchos de los siervos de Dios meditan en cuántos beneficios tienen y cuánto podrían tener si tan solo se aplican un poco en proveerse de cosas materiales. Es decir, que de una u otra manera el mundo les atrae y desean tener bienes materiales. Primero por necesidad, luego buscan mayor comodidad. Por último, buscarán el lujo y la ambición. El apóstol Pablo reconoció esta táctica del enemigo cuando dijo: todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. En Filipenses 2, versículo 21. Queda claro que cada persona verá por sus necesidades y buscará contar con estabilidad y bienestar. Eso no se cuestiona. El problema comienza cuando se involucra a uno en ese deseo constante que no para y se torna imposible de satisfacer. Esto es muy triste y debe servirnos de advertencia acerca del preocuparnos tanto por nosotros mismos que ya no nos importe servir a Dios ni ayudar a los otros creyentes. Caemos en el individualismo por influencia de este mundo y nos olvidamos del compromiso de unidad al cual somos llamados por Cristo. Esta vida nos ofrece muchos placeres. Unos son parte de nuestra vida de manera natural, como el comer, dormir, reír, descansar, etc. Otros placeres han sido exagerados o estimulados y están en el mundo como parte de las amenidades de la sociedad que se va actualizando a medida de que pasa el tiempo. Aquí compréndase como parte de ello las modas y la tecnología. También están los placeres ilícitos. Y esos los tenemos bien identificados también. Llámense drogas, prostitución u otros. Y con los bienes y disfrutes aparece el tema de los medios para obtenerlos. El recurso legal es el trabajo honesto. Luego está todo lo que se haga de manera ilegítima o deshonesta. Veamos cómo el autor nos aconseja en fundamento bíblico para mantenernos en la postura santa, esperando que nos sirva como enseñanza para evitar caer en la tentación que el enemigo nos tiene preparada y no lleguemos a la avaricia. La avaricia es la fuente de donde se derivan muchos pecados. Es la causa por la que obramos de muchas malas maneras. El primer remedio contra esa táctica es el fijarnos bien en cómo esa mentalidad conduce a un sinnúmero de pecados contra la ley de Dios y contra el Evangelio. El buscar tener cada vez más dinero, más poder, más influencia, es dañino. Inevitablemente corrompe el alma. Los que quieren más dinero y más posesiones, ello les conducirá a servir a la criatura más que a Dios. Verán en ellos mismos y su familia a seres con deseos carnales cada vez más numerosos y casi imposible de satisfacerlos. Muy pronto estarán dispuestos a hacer o decir cualquier cosa, simplemente para conseguir más de lo que otros tienen. Así vemos a padres de familia buscando mejor ganancia económica para pagar los insumos y objetos que su familia pide. En algunos casos es la esposa quien reclama accesorios y vestidos, paseos y regalos. En otros casos, los hijos piden también ropa y juguetes, artículos de moda y diversiones caras. Todos en casa querrán un televisor más grande, una computadora más rápida, etc. Pero también el padre de familia estará pensando en mejorar el auto, la seguridad de la casa. Algunas son inversiones genuinas y sensatas. Ampliar el jardín o impermeabilizar el techo de la casa. Primero en dar mantenimiento a lo que tienen y luego poseer algo más caro, mejor presentable. O en el caso del auto, algo más reciente o más rápido, más vistoso, etc. Ya que los medios genuinos de ganar dinero tienen un cierto alcance,
muy fácilmente se vuelven personas deshonestas y comienzan a hacer daño a las personas que son más pobres o más débiles que ellos, explotándolas o pasando por encima de sus derechos. Usted se preguntará, ¿cómo puede darse esto? Bueno, primero muy sencillo. Para empezar, como un ejemplo fácil, diremos que dicha persona, usted, por así ponerlo como ejemplo, deja de pagarle a su ayudante doméstica las horas justas, o la hará trabajar más por el mismo precio. Detalles como este le resultan a usted en ganancia y se harán notorios cuando hace su lista de ingresos y gastos mensuales, la contabilidad familiar. Pero también le vendrán ideas de cómo sacar provecho de cada aspecto en el que usted invierte. Tardará en pagar el mantenimiento del condominio, la cooperación en la escuela, los impuestos del auto, la mensualidad del gimnasio, los servicios domésticos, la televisión por cable, ni se diga la tarjeta de crédito. No hay duda de que el diezmo es una de las cosas que se ven afectadas por el endeudamiento de quienes no se saben administrar económicamente. Según estadísticas logradas en el año 2010 en gran parte de la población creyente en Estados Unidos, el pueblo cristiano dejó de diezmar en un porcentaje considerable. La organización NP, Non-Profit, de Estados Unidos, dice que los cristianos americanos, globalmente, actualmente están dando el 2.2% de su ingreso, cuando durante los tiempos más difíciles de la historia americana, es decir, la depresión, ellos daban el 3.3%. Luego también sabemos que el 17% de las familias han reducido su participación económica con la iglesia local. Aprovecho para comentar lo siguiente. Existe un libro llamado El millonario que creyó en el diezmo. En este libro se relata cómo el diezmar trae bendición y el prólogo de dicho libro cita a John D. Rockefeller, William Colgate, James Lewis Craft. Ellos tuvieron algo en común. Vieron crecer sus fortunas desde que se ocuparon de diezmar y dar ofrendas generosas a la obra del Señor. Destaca a estos tres personajes por ser algunos de los más conocidos, pero existen y seguirán existiendo muchos hombres y mujeres que podrían asegurar lo mismo. Diezmar y ofrendar abre las ventanas de los cielos. Bendición es derramada en tu vida con sobreabundancia. El mundo religioso incrédulo ataca el diezmo y la ofrenda asegurando que es parte del pasado, una cosa del viejo pacto. Si fuera así, los escritores del Nuevo Testamento no hubieran realzado la importancia de la liberalidad. No solamente eso, sino que si Dios estuviera en desacuerdo en que se practique el diezmo y la ofrenda, entonces, ¿por qué bendice a quienes lo practican con un corazón limpio? Curiosamente, cuando la tecnología hace innovaciones y hay oleadas de comodidades tales como el servicio de Netflix, los televisores de alta resolución, la aparición de los juguetes como el dron, la nueva generación de juegos de video y cosas por el estilo, pues evidentemente en la familia prefieren estar al día y comprar lo de moda y desatienden el diezmo. Luego harán acomodos en su economía, pero les costará mucho dejar comodidades y lujos. El carácter de uno es afectado en su vida espiritual debilitada. Es sorprendente que tan pronto algunas personas son desviadas por el afán de esta vida y el engaño de las riquezas. En Mateo 13, versículo 22 se nos dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Esos son los creyentes más preocupados por las riquezas materiales. El segundo remedio. No es sorprendente que Dios se oponga a los que buscan grandes cosas para sí mismos. Es el 10º mandamiento que prohíbe la codicia. En Colosenses el apóstol Pablo dice que la avaricia es idolatría. Colosenses 3, versículo 5. Por tanto,
hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. También en 1 Timoteo dice: así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando a algunos, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto está en 1 Timoteo 6, del 8 al 10. Dios advierte a su pueblo acerca de buscar el dinero, las posesiones o el poder, simplemente por poseerlos. Con esto confirmamos lo que anteriormente señalábamos: el dinero no es malo en sí. Tampoco es malo vivir bien y disfrutar de lo que Dios tenga como bendición para uno. Nos queda muy claro que toda buena dádiva viene de Dios, y los creyentes podemos gozar de lo que es provisión del cielo. Lo que es malo es perder el objetivo y pasar el límite que separa el bienestar con la avaricia. Frecuentemente los que buscan estas cosas se destruyen a sí mismos. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de los que se destruyeron en esta manera. Por ejemplo, Judas, Demas, Balaam, el faraón, Jesse, Amán, Acab, etc. Tercero, debemos imitar el ejemplo de los que han hecho bien a otros en lugar de buscar todo para sí mismos. Tales personas son el ejemplo a seguir para los creyentes. Cristo es el ejemplo más grande en hacer el bien a otros. Aunque poseía todo poder, siendo el glorioso Hijo de Dios, se despojó a sí mismo y vino en la forma de un siervo a salvar a su pueblo, llevando su pecado y la ira de Dios en su lugar. No puede haber un ejemplo más grande de autonegación para el bien de los demás. En Filipenses 2, versículo 4 dice: no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también al bien de los otros. Solamente así podremos verdaderamente prosperar. Cuarto, no importa si somos pobres o ricos, debemos tomar muy en serio las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé estar en abundancia. Por todo y en todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Filipenses 4, versículos del 11 al 12. Es necesario comprender que la codicia y el egoísmo son pecados que afectan al pobre y al rico, al rey y al siervo, al general y al soldado. Entonces no olvidemos la pregunta que Jehová hizo a Baruc, el sirviente de Jeremías. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques. En Jeremías 45, versículo 5. Parece que este versículo es muy enfático, dirigido claramente a un hijo de Dios. Aquí sería bueno analizar nuestras vidas y ver si acaso estamos viviendo con aspiraciones equivocadas. ¿Cuántos creyentes juzgan a sus pastores y a los representantes del pueblo de Dios, algunas veces con razón y otras no tanto? Les revisan todos los ángulos, criticando sus bienes o sus comodidades. Pero ¿cuántos de ellos mismos que juzgan a sus líderes no miran para sí y se analizan con la misma severidad? Descubrirían seguramente que muchos corren también tras las riquezas y aspiran a tener cada día más recursos y comodidades, mismo si ello les rebasa el simple hecho de vivir
con lo suficiente. Número 2. Otra táctica usada por el diablo está dirigida hacia aquellos que tienen ciertas capacidades, habilidades o preparación. El enemigo les tienta a enorgullecerse de sus capacidades y a confiar en ellas. Frecuentemente caen en el pecado de menospreciar a aquellos que tienen menos capacidades o poca preparación. El primer remedio contra esta táctica consiste de siempre guardar en mente que nuestras habilidades, nuestra inteligencia y nuestra educación son dones a préstamo, son dones pertenecientes a Dios. El apóstol Pablo dijo a los creyentes en Corinto que no se envanecieran unos contra otros, preguntándoles: ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4, versículo 7. Pablo estaba tratando de hacer conciencia en aquellos orgullosos que se creían superiores a otros por sus talentos, virtudes o capacidades. Al decirles que todo lo habían recibido, estaba resaltando que no los habían ganado por esfuerzo, sino que Dios se los dio. En un tratado bíblico que hablaba sobre la vanidad, se resalta el hecho de que muchas mujeres idolatran su belleza física como si ellas no la hubieran recibido de Dios, y se vuelven soberbias y arrogantes. La mujer sensata agradece a Dios y se mantiene humilde, sabiendo que es responsable de vivir una vida santa aún siendo atractiva, lo cual representa un reto mayor que para una persona menos atractiva, por así decirlo. En este caso es igual. Si usted posee un talento o virtud que le hace distinguirse en alguna manera de sus hermanos, pues mire bien que esas características sean encausadas para honrar a Dios y servirle. Si usted sabe hablar en público, predique en público. Si usted sabe enseñar, enseñe el Evangelio. Si sabe cantar o tocar un instrumento, alabe al Señor. Si es particularmente bueno dirigiendo a grupos de personas y es buen líder, participe como líder en su iglesia local. Dios pide repetidamente, hágalo con humildad. Segundo remedio, consiste en recordar cómo muchos que han confiado en sus capacidades y habilidades han terminado en la ruina. Muchos han sufrido por creer que sabían mucho, más que Dios incluso. Los escribas y los fariseos son un ejemplo de ello. No hay nada que le provoca más a Dios a abandonar a una persona como la vana confianza en sí mismo. Esto lo vemos como ejemplo Sansón, David, etc. La miseria nunca está lejos de la puerta de aquel hombre que descanse en algo distinto a la gracia de Cristo. Con frecuencia Dios les deja a sus propios recursos, a los que confían en su propia fuerza y capacidad. Muchos se han desencaminado por confiar en su propia sabiduría. En el libro de Proverbios se nos advierte: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Tercero, hay muchos creyentes que aunque posean menos habilidad, sin embargo tienen más gracia y son más santos. Puede haber, y frecuentemente ocurre así, que los que tienen muchas habilidades y capacidades tienen muy poca gracia o ninguna. Por otra parte, es común que uno tenga mucha gracia y pocos dones. Usted puede tener muchas habilidades y mucho conocimiento, mientras que otros se han adelantado en su comunión con Dios, en su dependencia de Dios, en su amor para con Dios y en su andar con Dios. Existe un riesgo que frecuentemente resulta en la causa de muchas malas percepciones entre los cristianos. Algunos suponen estar en comunión con Dios por tener algún cargo en la congregación o llevar un ministerio. Llegan pronto a envanecerse
y creerse más avanzados o que han crecido espiritualmente. Como que el hecho de pasar más tiempo en el edificio de la iglesia les hace sentir que se han consagrado, por decirlo de una manera clara. Es probable que otros también lo piensen, pero la verdad puede estar muy lejos en algunos casos. Habrá otros entre los creyentes que sin participar mucho, sin asistir tanto a la iglesia, y aunque usted no lo crea, sin estudiar en conjunto en los grupos de la iglesia local, tienen mayor comunión y llevan mejor su vida de fe. Hermanos, la comunión con nuestro Señor y la santidad son cosas totalmente personales. Eso se trabaja y se ejercita en lo individual. La iglesia debe invitar a sus miembros a prepararse, a estudiar y asistir a los estudios y dinámicas. La congregación le puede ofrecer a usted planes de estudio, métodos y sistemas de aprovechamiento, consejería y talleres. Sin embargo, usted es responsable ante Dios de cómo lleva, a fin de cuentas, su relación con el Padre y cómo se aplica en su relación con los prójimos, creyentes o incrédulos. Muchos se lo toman muy en serio y aunque no asistan a los estudios de la congregación y estudien en grupo, lo hacen en su casa. Luego van y consultan al pastor o a los líderes para despejar dudas o comentarios. Muchos tampoco van a tantas actividades que ofrece la iglesia local, pero oran fervientemente y se aferran a Cristo en cada paso que dan día a día. Algunos no poseen talentos muy vistosos o quizá usted no les distinga por sus cualidades. Sin embargo, comparten la palabra y llevan el evangelio con mucha más pasión y compromiso que aquellos que todas las semanas pasan muchas horas estudiando métodos en orden y responden cuestionarios dentro de la iglesia. A conciencia somos llamados a revisión diaria y permanente de nuestra santidad. Ricos y pobres son tentados por el maligno, cada uno a su nivel y cada cual por sus debilidades puede caer. Pero recordemos que sin importar nuestras riquezas o carencias, el propósito de nuestras vidas no debe estar desviado. Que los bienes y comodidades sean para usarse y disfrutarse, pero con la mirada fija en lo celestial. Aquellos que se deleitan en los bienes materiales verán llegar el momento en que los pierden. Por el contrario, quienes tienen su mirada en el reino de Dios lo verán llegar junto con la segunda venida del Señor Jesús, la cual está garantizada dentro de sus promesas y la esperamos impacientemente. Agradecemos, Dios nuestro, el habernos permitido estudiar juntos en este tiempo y comentar de tu palabra para ponerla en práctica en cada uno de nosotros. Deseamos que nuestro hacer te dé honra y que logremos evitar los ataques del maligno con los consejos santos que nos das. Anímanos cada día, Señor, y cuida de nosotros en todo momento. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.